Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, nos acompaña Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, pero además presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Muy buenos días, gracias por la invitación y buenos días para todos los televidentes. Bien, el gobierno solicitó, y quería comenzar por eso, una extensión del decreto de emergencia. Han pasado ya 60 días. ¿Qué balance tenemos de las medidas que estaban dentro de este decreto y que el Ejecutivo Nacional está implementando? Bueno, yo creo que el balance es absolutamente negativo. El gobierno prácticamente no ha hecho nada para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, no ha resuelto el problema de inflación, mucho menos el de la escasez. Las únicas medidas que ha tomado el gobierno son medidas para resolver el problema fiscal del gobierno, pero agudizando o profundizando la crisis del pueblo de Venezuela. En estos 60 días de vigencia del decreto de emergencia, ¿cuáles son los anuncios que ha hecho el gobierno? Aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina, por supuesto, le da más bolívares al gobierno, pero también más inflación al pueblo venezolano. También devaluó y estableció un nuevo tipo de cambio. Ese tipo de cambio representa una devaluación, en el caso del dólar, de 6.30 a 10 bolívares del 58%. Y en el caso de 13 bolívares a 200, de más de 1.538. Es decir, muchos bolívares para el gobierno, pero mayor inflación para el pueblo de Venezuela. Así que, y lamentablemente ese tipo de cambio que estableció es un tipo de cambio que no corrige los desequilibrios económicos, sino que por el contrario los profundiza. Hoy estamos hablando de dos tipos de cambios oficiales, cuya diferencia entre 10 bolívares y 200 es de más del 2000%. Es decir, es una medida económica que solo lo celebraron en Venezuela los enchufados del gobierno que siguen recibiendo dólares para hacer negocios indebidos y por supuesto los bachaqueros y los contrabandistas de extracción. Pero el pueblo de Venezuela lamentablemente hoy está mucho peor de lo que estábamos hace 2 meses atrás sin que existiera el decreto de emergencia económica. Ahora, escuchábamos a Feindustria decir que es positivo el sistema ICOM, pero también escuchábamos a Fenada decir que estamos en una catástrofe económica debido a la situación que hay en el país. Mira, yo no puedo valorar de positivo el que se le cambien el nombre a unos sistemas que siguen siendo prácticamente lo mismo que hemos tenido en Venezuela. Tuvimos CADIVI, luego tuvimos el SIGME, CENCOEX, CICAD 1, CICAD 2, CIMADI. Ahora le cambiaron los nombres, le pusieron unos nombres que parecen de jarabes para la tos, y que es el DIPRO y el DICON. Ahora, en realidad, ese desequilibrio económico va a seguir profundizando la crisis, pero sigue el gobierno haciendo exactamente lo mismo. Y si tú haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Así que yo no puedo valorar de positivo estos anuncios del cambio de nombre, porque en definitiva el desequilibrio económico persiste en Venezuela y con ello van a persistir los problemas que padecen los venezolanos. Bueno, lo cierto es que ustedes tienen ahorita una labor, están declarados en sesión permanente. Para mañana está previsto tocar esta solicitud del gobierno de prórroga del decreto de emergencia. Escuchábamos, aparte de los parlamentarios, decir que el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, fue convocado para el día de mañana para que explicara por qué están solicitando esta extensión de tiempo. Y también escuchábamos al vicepresidente Isturi decir que él no ha recibido ninguna convocatoria hasta este momento. Bueno, fue un acto público. El presidente de la Asamblea firmó delante del país, ante las cámaras de Venevisión y de todos los canales independientes y del sistema público de comunicaciones del gobierno, la invitación. Ahora, él debe acudir, y debe acudir para explicar primero qué hizo durante estos 60 días, qué ha hecho para resolver el tema de la escasez, porque resulta una contradicción, y yo diría que más que una contradicción, una burla al pueblo de Venezuela, que un gobierno que después que confiscó más de 1.500 empresas, casi 500 de ellas son del sector agroindustrial, pero además confiscó 4,5 millones de hectáreas de tierras fértiles que antes producían alimentos para los venezolanos, ahora utilicen un decreto para decir que la solución es que cada uno de nosotros nos pongamos a sembrar en los balcones de nuestras casas, en potecitos, en perolitas o en botellitas. Esto lamentablemente lo que demuestra es que el gobierno no tiene idea de cómo dirigir la economía venezolana y por eso sigue reeditando el mismo discurso, las mismas propuestas, esas que tanto daño le han hecho a la economía y que pretenden seguir implementando. Fíjate, este decreto
tiene algunos enunciados que tú dices como podrías valorar como positivos, entre ellos adoptar medidas necesarias para estimular la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Oye, qué bueno. Pero cuando lees el mismo decreto, luego te dice que el gobierno podría requerir de las empresas, podría requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopios, beneficiadoras, mataderos, demás establecimientos. Es decir, requerir, ¿qué significa? Confiscar. ¿Y cómo tú vas a invitar a un inversionista a que invierta en Venezuela, sea inversionista nacional o extranjero, pero en el mismo decreto le dice, sí, pero yo en cualquier momento lo puedo requerir, te lo puedo confiscar, te lo puedo quitar? Entonces, estas políticas lo único que han generado en Venezuela es una gran desconfianza y al existir esa inseguridad jurídica, ahuyentas la inversión privada. Y lamentablemente en un país donde no hay recursos para la inversión pública y sigues amenazando, asustando, ahuyentando la inversión privada, el futuro es muy incierto. Ahora, escuchábamos ayer a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, decir dos cosas puntuales. Primero, que la Asamblea Nacional hasta los momentos, la nueva Asamblea Nacional no ha aprobado ninguna ley. Y también decía que el Ejecutivo Nacional le había solicitado en el año 2015 financiamiento internacional y que se había negado. No había ningún país, ni ningún organismo hecho inversiones en Venezuela y alegaba a que hay una guerra internacional en contra de nuestro país. Mira, yo creo que la señora Delcy Rodríguez, con el debido respeto, o no está bien informada o le miente de manera descarada al pueblo de Venezuela. Ya se aprobó, incluso en segunda discusión, la reforma de la ley del Banco Central. Hay por lo menos 10 instrumentos jurídicos que han sido aprobados en primera discusión y ya están para segunda discusión. Así que el trabajo ha sido muy intenso en la Asamblea Nacional. Ahora, la reforma de la ley del Banco Central ya hace 11 días que están en manos del Ejecutivo, el presidente no la promulgó, por lo tanto corresponde a la Asamblea Nacional ordenar su publicación para que entre como ley de la República. Ahora, ¿cuál era la intención y por qué era una prioridad la reforma del Banco Central? Para tratar de abatir uno de los principales problemas del pueblo de Venezuela, que es la inflación. El Banco Central, que a través de decretos el señor Maduro liquidó su autonomía, ha sido utilizado como un banco de financiamiento del gasto público de este gobierno. Y esto ha llevado a que la liquidez monetaria en menos de 3 años pasó de 444 millardos a más de 4 billones con B de bandidos. Es decir, aumentaron la cantidad de dinero circulando en manos de los venezolanos en 10 veces la cantidad. Y esto, por supuesto, con el agravante que las reservas internacionales en el mismo espacio de tiempo pasaron de 29.800 millones de dólares a menos de 15.300, es decir, 10 veces más papel moneda en la calle y la mitad de las reservas que tenías en ese mismo periodo. Y esto es lo que ha originado la inflación. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque el señor Maduro ha tenido una política de gastos irresponsables, dispendioso, de financiamiento de campañas y de actos electorales que permanentemente está haciendo, y para poder pagar eso ha prendido la máquina y el Banco Central ha estado emitiendo dinero inorgánico. Con la reforma que acabamos de aprobar en la Asamblea, se acaba esa emisión de dinero inorgánico y podremos empezar a ponerle un freno a la inflación, que lamentablemente hoy es la inflación más alta del mundo, por culpa del señor Nicolás Maduro y de su irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Diputado, el fin de semana se activó un nuevo sistema de distribución de alimentos y escuchamos un pronunciamiento por parte de la FAO felicitando además a Venezuela porque tiene un sistema de distribución de alimentos óptimo y desarrollado. Mira, lamentablemente la FAO está indebidamente informado porque no se puede distribuir lo que no se produce. Y si en Venezuela no hay producción nacional y tampoco existen divisas para la importación que satisfaga las demandas del pueblo de Venezuela, no podríamos hablar de un sistema de distribución. Estaríamos más bien hablando de un sistema de racionamiento. Es decir, que lo poco que ingresa al país, el gobierno nacional está concentrando todo para poder hacer con ello proselitismo político. No hay distribución si no hay producción. Así que lo que el gobierno está implementando es racionamiento de los alimentos para el pueblo de Venezuela. Bien, diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su presencia aquí en Entrevista Venevisión. Nos acompañó el diputado Alfonso Marquino, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Gregorio, regresamos contigo.